la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Juria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Juria Paria. Bienvenidos a su programa Juria Paria. El día de hoy trabajaremos sobre el artículo 4 de la Constitución Política del Estado. El artículo 4 señala: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Es la primera vez en el constitucionalismo boliviano que se establece que el Estado es independiente de la religión y, en consecuencia, se reconoce la libertad de religión y de creencias espirituales. Desde la fundación de la República, Bolivia se caracterizó por reconocer a la religión católica como religión oficial. Entonces, en este programa trabajaremos algunos conceptos, algunas ideas que se encuentran en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado. Bienvenidos a su programa Juria Paria. Bienvenidos una vez más a su programa Juria Paria. Estamos revisando, estamos trabajando este ABC de la Constitución y hoy nos toca revisar un artículo muy importante, el artículo 4 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice el artículo 4? Ya lo leímos hace unos momentos, hace unos minutos. El artículo 4 dice: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. ¿Estamos delante de un Estado laico? Personalmente creo que no, pero expliquemos antes de decir si estamos o no delante de un Estado laico, ¿qué entendemos por Estado laico? Bueno, la relación entre Estado y religión ha sido una de las más complejas en la historia moderna del Estado. Una buena parte de la teoría política ha tratado esta relación. Por ejemplo, uno de los autores más importantes de teoría del Estado es Jean Bodin. Jean Bodin, que nació en 1530 y murió en 1596, es el autor de un libro muy, muy valioso llamado 6 libros sobre la República. Bodin propuso un monarca neutral que garantice la paz sin tomar partido por ningún credo religioso. Podríamos decir de que es uno de los primeros autores que piensa en separar el nacimiento, podríamos decir, del dominio sobre los hombres del Estado respecto de la religión. O sea, es decir, es el primero en pensar de qué manera el monarca, el rey, debería ser neutral, debería garantizar la paz sin tomar partido por ningún credo religioso. Luego podríamos hablar de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que nació en 1588 y murió en 1679, es uno de los autores de teoría del Estado más importantes. Tiene una obra fantástica llamada Leviatán, o la materia, forma y poder de la República Eclesiástica y Civil. Bueno, Hobbes, en esta obra y en otras, propone que la máxima autoridad del Estado, es decir, el rey que encarna este Leviatán, este Estado, bueno, esta máxima autoridad pues se extiende incluso a los asuntos de índole religiosa. El soberano sería el único intérprete autorizado de la Biblia. Y bueno, la influencia en sí de Hobbes fue muy importante en Inglaterra. Por ejemplo, el Acta de Establecimiento de Gran Bretaña de 1701 prescribe que quien quiera que entre en posesión de la corona habrá de conformarse con la comunión de la Iglesia de Inglaterra. En consecuencia, para Hobbes, el rey, el gobernante, aquel que encarna el Leviatán, también tiene que convertirse en el intérprete autorizado de la Biblia. Una especie de sentido contrario al de Jean Bodin. John Locke, que podríamos decir que era un contemporáneo de Hobbes, era un poco más joven, John Locke propuso que ningún individuo sea obligado a pertenecer a una iglesia concreta, sino que cada persona pues elija libremente a qué iglesia o bajo qué credo religioso desea determinar sus planes de vida. Locke, no olvidemos, un gran autor, él fue responsable del segundo tratado sobre el gobierno civil. Posiblemente esta obra sea una de las más interesantes e importantes para leerla a contrapelo de una teoría del Estado, pero adicionalmente es una de las obras más importantes respecto a teoría jurídica, ¿no? Como tal. Bueno, Voltaire, que se llamaba François-Marie Arouet, condenó la intromisión de la religión en los asuntos públicos. Voltaire, la obra de Voltaire es una de las obras
más importantes de la Ilustración, fue en cierto sentido parte de este contenido teórico que inspira a los revolucionarios franceses. Voltaire nació en 1694 y murió en 1778. No alcanzó a ver en vida la Revolución Francesa, sin embargo, sus ideas fueron muy importantes, ¿no? Y bueno, Voltaire condena la intromisión de la religión en los asuntos públicos. Bueno, a momento de la Revolución norteamericana y francesa, la separación del Estado y la religión fue retratada bajo el denominativo de Estado laico o laicismo, ¿no? Ese sería el término. ¿Qué nos dice un jurista argentino que a mí me parece uno de los mejores constitucionalistas? Germán Vidal Campos establece una sinonimia entre laicidad y Estado laico. ¿Qué nos dice? Nos dice, bajo esta modalidad, la política predica un descarte con respecto a la religión. Ni al Estado le interesa la suerte de los diversos cultos que actúan en el seno de la espontaneidad social, ni las iglesias se introducen en temas específicamente políticos. Podría decirse que en estos regímenes, los regímenes de Estado laico o de laicidad, en estos regímenes o se intenta que exista o existe una separación tajante entre el orden temporal y el orden espiritual. Bueno, eso es lo que nos dice en sí Vidal Campos. Si vamos a un diccionario, por laicismo se entiende a la neutralidad religiosa en la vida pública pretendida prácticamente con la supresión de la enseñanza religiosa en los establecimientos oficiales. Este es básicamente una definición que da Cabanelas en este conocidísimo diccionario de derecho usual de Cabanelas. Miren, para él, laicismo es neutralidad religiosa en la vida pública pretendida prácticamente con la supresión de la enseñanza religiosa en los establecimientos oficiales. Asimismo, por ejemplo, un diccionario de ciencia política como el diccionario de Dieter Nolen nos dice lo siguiente, nos dice, laicismo, doctrina defensora de la estricta separación entre Estado e Iglesia, así como también entre el individuo y la sociedad en el ámbito educacional frente a toda influencia obligatoria, eclesiástica o religiosa. Es decir, el Estado laico y el laicismo que se va podríamos decir, a consolidar en el proceso de la Revolución Francesa, era la idea de retirar de la estructura del Estado y sobre todo de los niveles de enseñanza a la educación religiosa. Lo que nos dice, vuelvo a repetir, Cabanelas, ¿no? Viene a ser supresión de la enseñanza religiosa en los establecimientos oficiales. O lo que nos dice Nolen, ¿no? Doctrina defensora de la estricta separación entre Estado e Iglesia, así como también entre el individuo y la sociedad en el ámbito educacional frente a toda influencia obligatoria eclesiástica o religiosa. Pues bien, si hablamos de Estado laico, es porque generalmente se interpreta así este artículo, es decir, nos referimos al artículo 4 de la Constitución Política del Estado. Además, esta idea, esta categoría de Estado laico, estuvo presente en el desarrollo de los debates del constitucionalismo boliviano, sobre todo en las discusiones de las reformas y procesos constituyentes bolivianos, en toda la historia que va de 1825-26 con la primera constitución, hasta la última constitución vigente, la del año 2009. Entonces, esta idea, esta categoría, Estado laico, estuvo presente en todo este desarrollo. Por ejemplo, en el caso del proceso constituyente que comenzó el año 2006, tanto los informes de mayoría como los de minoría trabajan o tratan o está presente esta categoría, ¿no? Sin embargo, la connotación del artículo 4 de la Constitución vigente, desde nuestro punto de vista, es mucho mayor, pues se desplaza a las temáticas de la religiosidad y la cosmovisión indígena que nos llevan a plantear, desde mi punto de vista, más que un Estado laico, un pluralismo religioso. Bueno, esto vamos a analizarlo más adelante. Sin embargo, vemos un poco cómo se desarrolló la idea de Estado laico en la historia constitucional y jurídica de Bolivia. Bueno, Bolivia tuvo una gran influencia de los procesos constituyentes y de las constituciones que se empezaron a desarrollar en el mundo. No se olviden que la primera constitución escrita del mundo moderno es la Constitución norteamericana de 1787. Y miren, la primera enmienda a esta constitución señala lo siguiente, dice, el Congreso no dictará ninguna ley conducente al establecimiento de religión alguna, ni para prohibir el libre ejercicio de ninguna de ellas. O sea, es decir, el Congreso no tiene que apoyar ninguna religión. Tampoco tiene que prohibir el libre ejercicio de cualquier religión. Y esto tiene una connotación. Si uno le presta atención a cuáles fueron las razones o motivos por los cuales se funda
estas empresas, esos proyectos de colonización por parte de Inglaterra en este territorio que hoy conocemos como Estados Unidos, pero que se llamaba Nueva Inglaterra, era justamente empresas o proyectos que tenían como origen o como uno de sus orígenes no solamente el tema de orden colonial o de explotación de recursos, etcétera, sino había un elemento central, el orden religioso. En particular, Inglaterra pasaba por situaciones complejas entre el anglicismo, la Iglesia Católica y los grupos protestantes. En consecuencia, a Nueva Inglaterra van a llegar proyectos y empresas coloniales con distintos tintes religiosos. Entonces, es relativamente racional pensar que cuando Estados Unidos se da su primera constitución, lo primero que ellos piensan es evitar el establecimiento de una religión oficial, pero no prohibir el libre ejercicio de las religiones. Es decir, que más bien exista una amplia libertad para que todo proyecto, toda empresa colonial, estas 13 empresas o 13 colonias iniciales de Nueva Inglaterra, que después serán Estados Unidos, pues estén garantizadas de poder llevar a cabo sus proyectos religiosos. Para Germán Vidal Campos, este argentino que mencionamos hace un momento, esta enmienda, esta primera enmienda, que es también de 1787, supone dos cosas. Él nos dice, la primera se concentra en la relación entre el Estado y las iglesias. Dice, no se permite consagrar un credo oficial. La segunda parte de esta enmienda hace alusión a un derecho subjetivo fundamental, que es la libertad de cultos. No olvidemos, como les digo, que una buena parte de las razones para la fundación de Estados Unidos tiene que ver con temas religiosos. En particular, las colonias de Nueva Inglaterra fueron una válvula de escape del conflicto religioso que se desarrollaba en Inglaterra. ¿Qué pasa en Bolivia? La primera constitución boliviana de 1826 tomó como base esencial el proyecto de constitución remitido por Simón Bolívar. Simón Bolívar nos manda un proyecto de texto constitucional y junto con él nos manda un discurso que tiene que ser leído en el Congreso de Bolivia, ¿no? El discurso de la Constitución del Congreso de Bolivia de 25 de mayo de 1826, en este discurso Simón Bolívar, el libertador, señala lo siguiente, dice, legisladores, haré mención a un artículo que, según mi conciencia, he debido omitir. En una constitución política no debe prescribirse una profesión religiosa, porque, según las mejores doctrinas sobre las leyes fundamentales, estas son las garantías de los derechos políticos y civiles, y como la religión no toca ninguno de estos derechos, ella es de naturaleza indefinible en el orden social y pertenece a la moral intelectual. La religión gobierna al hombre en la casa, en el gabinete, dentro de sí mismo. Solo ella tiene derecho a examinar la conciencia íntima. Las leyes, por el contrario, miran la superficie de las cosas. No gobiernan sino fuera de la casa del ciudadano. Aplicando estas consideraciones, ¿podrá un Estado regir la conciencia de los súbditos, velar por el cumplimiento de las leyes religiosas y dar el premio o castigo cuando los tribunales están en el cielo y cuando Dios es el juez? La Inquisición solamente sería capaz de reemplazarlas en este mundo. ¿Volverá la Inquisición con sus teas incendiarias? La religión es la ley de la conciencia. Toda ley sobre ella la anula, porque imponiendo la necesidad al deber, quita el mérito a la fe, que es la base de la religión. Los preceptos y los dogmas sagrados son útiles, luminosos y de evidencia metafísica. Todos debemos profesarlos, mas este deber es moral, no es un deber político. Por otra parte, continúo, ¿no?, leyendo el discurso de Bolívar. Por otra parte, ¿cuáles son en este mundo los derechos del hombre hacia la religión? Ellos están en el cielo. Allá el tribunal recompensa el mérito y hace justicia según el código que ha dictado el legislador. Si todo esto de jurisdicción divina me parece a primera vista sacrílego y profano, mezclar nuestras ordenanzas con los mandamientos del Señor, prescribir, pues, la religión no toca al legislador, porque éste debe señalar penas a las infracciones de las leyes para que no sean meros consejos. No habiendo castigos temporales ni jueces que los apliquen, la ley deja de ser ley. El desarrollo moral del hombre es la primera intención del legislador. Luego que este desarrollo llega a lograrse, el hombre apoya su moral en las verdades reveladas y profesa, de hecho, la religión, que es tanto más eficaz cuanto que la ha adquirido por investigaciones propias. Además, los padres de familia no pueden descuidar el deber religioso hacia sus hijos. Los pastores espirituales están obligados a enseñar la ciencia del cielo. El ejemplo de los verdaderos discípulos de Jesús es el maestro más elocuente de su divina moral.
Pero la moral no se manda, ni el que manda es maestro, ni la fuerza debe emplearse en dar consejos. Dios y sus ministros son las autoridades de la religión que obra por medios y órganos exclusivamente espirituales, pero de ningún modo el cuerpo nacional que dirige el poder público a objetos puramente temporales. Bueno, yo he llegado a extraer este pedacito del discurso de Bolívar. ¿Por qué? Porque es la parte del discurso en la cual Bolívar está justificando por qué Bolivia no tiene que tener una religión oficial. Y en todo caso, debe de garantizarse la libertad de cultos. Desde mi punto de vista, Bolívar estaba influenciado por lo que estaba sucediendo en el mundo, en particular por lo que sucedía con la primera constitución escrita, que es la Constitución norteamericana de 1787 y esta primera enmienda. Además de que Bolívar estaba imbuido, empapado en sí de la conflictividad que vivía Europa, justamente por el tema religioso. El tema religioso que estaba presente no solamente en la Revolución Inglesa y en cierto sentido en los proyectos de colonias y empresas que generaron y crearon Nueva Inglaterra, sino también en la Revolución Francesa. No se olviden de que en determinado momento de la Revolución Francesa, pues se establece en sí a una diosa, que es la diosa Razón, y empieza a pensarse en deshacer, en deconstruir la presencia religiosa en nuestra vida cotidiana. Ellos plantean comenzar del año cero, por ejemplo, y plantean, por ejemplo, reinventar la idea de la semana. ¿Por qué? Porque creo que eso todos ustedes lo saben, ¿no? La semana es una construcción religiosa, ¿no? En 6 días Dios creó el mundo y todas las cosas que habitan en él, y el séptimo descansó, ¿no? Esta es la idea de la semana. Bueno, los revolucionarios franceses, en consecuencia, eran muy reacios en sí a esta influencia de la religión en la conformación del Estado, pese a que, como bien lo dice Carl Schmitt, una gran parte de los conceptos teoréticos de la ciencia política tienen su origen en conceptos de teología, ¿no? O sea, en su gran texto Teología Política, Carl Schmitt parte recordándonos de que los conceptos de ciencia política pueden tener, dentro de sus múltiples orígenes en conceptos y en instituciones religiosas. Bueno, todo eso, yo creo, en particular todo lo que pasó con la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa, era de conocimiento de Simón Bolívar. Por ello, Bolívar, cuando nos propone una constitución con un Estado o bajo un Estado laico. Un gran historiador del derecho constitucional boliviano es don Ciro Félix Trigo. Justamente don Ciro Félix Trigo nos dice lo siguiente: los constituyentes bolivianos de 1826 incorporaron al Código Fundamental el artículo 6, concebido en los siguientes términos: la religión católica apostólica romana es la de la República, con exclusión de todo otro culto público. El gobierno la protegerá y hará respetar, reconociendo el principio de que no hay poder humano sobre las conciencias. Si se proclama este principio de libertad de creencias, ¿por qué se excluía a todo otro culto?, se pregunta don Ciro Félix Trigo, en este punto, incurriéndose en un manifiesto contrasentido, fácil de explicar debido al criterio de intolerancia religiosa que a la sazón primaba, nos dice don Ciro Félix Trigo. Bueno, esta tensión entre el laicismo y el Estado confesional, es decir, yo entiendo por Estado confesional, básicamente, aquel que se adhiere a una relación específica con alguna religión a la que va a denominar oficial. Asimismo, esta oficialidad impregna tanto los valores constitucionales como la educación. El Estado se compromete a practicar en todos los actos de sus gobernantes esta religión. Eso es lo que yo entiendo por Estado confesional. Bueno, esta tensión entre el laicismo y el Estado confesional se va a mantener en parte de la historia constitucional boliviana. Por ejemplo, en 1844, mediante ley de 11 de noviembre de 1844, se declaran vigentes los concordatos celebrados entre el rey de España con la Corte de Roma. Asimismo, el artículo 2 de la Reforma de 1871 se señala que el Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana y se prohíbe el ejercicio público de todo otro culto, excepto en las colonias que se formaren en lo sucesivo. La aparición de esta tolerancia se relacionará con el fomento a la migración y el desarrollo de las zonas despobladas. Luego va a ser suprimida en la Reforma de 1878, pero va a ser restaurada en el texto constitucional de 1880. Más de 20 años luego, después de 1880, el 27 de agosto de 1906 se autoriza el ejercicio libre de cualquier otro culto. Hay algunos constitucionalistas que señalan de que esta tensión que había entre laicismo y Estado confesional
tenía como vínculo el tema de acoger en Bolivia población migrante, ¿no? Y en consecuencia mucha de la población migrante, en particular migrantes de Alemania, de Holanda o de Inglaterra, eran migrantes por razones religiosas. En consecuencia, llegar a un Estado que adicionalmente es un Estado confesional, es un Estado que afirma su religión, la religión católica como religión oficial, pues era posiblemente algo que desanimaba en sí a que esta gente pueda desarrollar sus proyectos de vida en un Estado confesional. Bueno, en 1920, por ejemplo, José Carrasco propuso el siguiente texto para su inclusión en la Constitución. Él propuso este texto, dice: ningún culto o iglesia gozará de subvención oficial ni tendrá relaciones de dependencia y alianza con el Estado. En 1947, Carlos Walter Urquide propone otro texto para su inclusión en la Constitución. Este texto dice lo siguiente: no hay religión oficial en Bolivia, todas pueden establecerse en ella a sola condición de no contrariar la ley y las buenas costumbres. Ninguna de las reformas constitucionales toma estas propuestas, ¿no? En consecuencia, la Iglesia en Bolivia va a pedir tolerancia a otras creencias. Es curioso, es la misma Iglesia la que va a decir seamos tolerantes con otras creencias y bueno, se va a llevar a cabo una serie de reformas constitucionales, el año 1967, el año 1994, el año 2004, sin ninguna variante respecto a que Bolivia es un Estado confesional cuya religión es la religión católica. Todas estas, ¿qué les puedo decir? Todos estos momentos críticos e interesantes que relacionan el laicismo con el Estado confesional, pues fueron en cierto sentido incrementando y básicamente en el proceso constituyente, podríamos decir, en el proceso constituyente boliviano existía una especie de consenso de avanzar hacia un Estado laico o posiblemente hacia un Estado con pluralismo religioso. Acá hay algo muy curioso e interesante. Los pueblos indígenas son los que van a proponer, posiblemente desde mi punto de vista, una concepción y una mirada distinta a esta relación de Estado laico y laicismo. Lo que van a proponer ellos es pluralismo religioso. Pluralismo religioso, ¿por qué? Porque creen y consideran de que gran parte de lo que es el alma propia, el ajayu de un pueblo indígena, se encuentra en su cosmovisión, en su relacionamiento con sus deidades, con sus creencias espirituales, y un Estado laico les parecía una especie de proceso de modernización muy complejo y adicionalmente típico de los estados y de los países europeos. Y bueno, esto es algo que vamos a ver en el proceso constituyente boliviano, pero bueno, esto en la siguiente parte del programa. Vayamos a una pausa. Estamos en su programa Yura Paria hablando del artículo 4 de la Constitución Política del Estado. Enseguida retornamos con Yuria Paria. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés avanza en el propósito de acercarse a nuestra sociedad. Tomamos la decisión de integrarnos a los medios de comunicación con 3 programas. El Centro de Conciliación nos aproximará en la promoción de la cultura de la paz desde la academia para la resolución de los conflictos de nuestra sociedad. El Instituto de Investigación acercará a la población para que comprenda la temática jurídica. Y el consultorio jurídico brindará orientación en los procesos legales y prácticas litigantes. Todos los lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio San Andrés, FM 97.6 y Facebook Live. Respetar y ser solidarios son valores que aprendemos desde casa. Ser tolerantes y positivo lo aprendemos en la escuela. Si juntamos todos estos valores y los llevamos a nuestra práctica diaria, sabremos que crecimos como personas y logramos que el mundo sea mejor. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. En breve, seguimos con Yuria Paria.
Bienvenidos una vez más a su programa Yura Paria. Estamos hablando del artículo 4 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice el artículo 4? Recordemos. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Eso es lo que nos dice el artículo 4. Bueno, pues vimos en el anterior bloque de este programa de qué manera en Bolivia se desarrolló una tensión entre laicismo y Estado confesional y cómo hubieron múltiples intentos de introducir pues esta separación entre el Estado y la religión, esta búsqueda de que no exista en Bolivia una religión oficial. Bueno, pues llegamos en sí al proceso constituyente boliviano. El discurso de Estado laico en el proceso constituyente boliviano estuvo presente. O sea, la idea de que se separe la religión del Estado y que en consecuencia se separe la idea de la educación religiosa, de los procesos educativos en Bolivia, estaba presente, como puede observarse en las discusiones del proceso constituyente, pero también uno puede observarlos en los informes de mayoría y los informes de minoría de la Comisión 1, la Comisión Visión de País. ¿Dónde podemos encontrar los archivos del proceso constituyente de este artículo, el artículo 4, en la Comisión 1, la comisión llamada Visión de País del proceso constituyente que se desarrolló en Bolivia entre el 2006 y el 2007, en tanto Asamblea Constituyente, y hasta el año 2009, hasta que se aprueba la nueva Constitución mediante un referendo constitucional? Bueno, pero hay algo muy curioso. Vamos a ver que en el debate del proceso constituyente se va a desplazar este elemento de Estado laico a la idea de pluralismo religioso. Es decir, la idea de la religiosidad, de las creencias espirituales, de las cosmovisiones de los pueblos indígenas, va a ser gravitante, sobre todo en la propuesta del Pacto de Unidad. Esta propuesta, que es la que articula en sí la estructura del texto constitucional boliviano, pues bueno, esta idea de cosmovisiones, religiosidad de pueblos indígenas es importante y es gravitante en la medida en la cual lo que un pueblo indígena valora o considera bueno o malo depende en cierto sentido, y no solamente en cierto sentido, sino de manera fundamental en su cosmovisión, en la comprensión de su ser en el mundo, de la manera en la cual lo caracteriza el hecho de estar presente en el mundo. Pero bueno, ¿qué sería el pluralismo religioso? A ver, vayamos lentamente a tratar esta idea. Si se presta atención a la noción de Estado laico y a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado vigente, es posible encontrar en parte los contenidos básicos de un Estado laico. Cuando dice el Estado respeta y garantiza la libertad de religión, estamos en un Estado laico. El Estado es independiente de la religión, estamos en un Estado laico. En estos casos se está garantizando, primero, el derecho subjetivo liberal de la libertad de cultos, el Estado respeta y garantiza la libertad de religión, pero por otro lado, se está eliminando la posibilidad de consagrar un credo oficial. El Estado es independiente de la religión y en consecuencia podríamos decir de que estamos delante de un Estado laico. Sin embargo, miren esta variación. El artículo 4 introduce la garantía de la libertad de creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones. Este es un desplazamiento a la concepción clásica de Estado laico y abre el horizonte a la comprensión de la religiosidad indígena, que supone una dimensión distinta a la clásica y moderna del Estado laico, ¿no? Yo creo que por lo menos tanto Hobbes, que habla acerca de que el monarca tiene que ser el intérprete de la religión, o los revolucionarios franceses que hablan acerca de que no debe inmiscuirse la religión en las cuestiones de Estado, ellos estaban hablando de una sola, podríamos decir, tendencia o discursividad religiosa, así esta se pueda dividir en distintas iglesias o en distintas, ¿qué les puedo decir?, narrativas de esta religión. Estamos hablando básicamente del judeocristianismo, creo yo, con sus versiones católicas o anglicanas o protestantes, pero estamos hablando básicamente de el Dios de la Biblia, tanto el Antiguo como del Nuevo Testamento. En el caso de pueblos indígenas, cuando se habla de creencias espirituales, de acuerdo a sus cosmovisiones, estamos abriendo paso a otro tipo de deidades, a otro tipo de relacionamientos del ser humano con el mundo, con un mundo que para algunos pueblos indígenas se encuentra vivo, la Pachamama, por ejemplo, con una idea relativamente de presencia, la idea de la Loma Santa, por ejemplo, en algunos pueblos indígenas de tierras bajas,
o la idea de, por ejemplo, la muerte, ¿no? Una concepción distinta de la muerte que posee cada pueblo indígena conforme a esta cosmovisión. Asimismo, la narrativa constitucional no llega a coincidir con el laicismo, en tanto la supresión de la enseñanza religiosa en los establecimientos oficiales, como lo demanda el laicismo, ¿no? Cuando veíamos el concepto básicamente de Cabanelas o de Dieter Nolen, la idea era evitar que las instituciones escolares tengan una religión oficial y eduquen sobre la religión oficial del Estado. Y en cierto sentido que los centros de educación no enseñen en el fondo religión, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos dice la Constitución? La Constitución boliviana en el artículo 86 señala de que en los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia, de fe y de la enseñanza de religión. Es decir, el artículo 86 de la Constitución garantiza la enseñanza de religión. O sea, esto es contrario a una idea de laicismo, ¿no? O sea, una idea de Estado laico. Y en consecuencia, si se está garantizando la enseñanza de religión, ¿qué es lo que ha variado? Pues lo que varía es, leamos el artículo 86, en los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Eso significa de que no solamente se va a educar a los niños en la religión católica o en otras religiones, sino también en la espiritualidad, en la cosmovisión de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Asimismo, conforme al numeral 2 del artículo 30, es derecho de las naciones y pueblo indígena originario campesinos su creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, así como su cosmovisión. Este derecho no se restringe solo a la esfera privada de los miembros de un pueblo indígena, sino se encuentra en el sustento de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, conforme a lo establecido en el numeral 14 del párrafo 2 del artículo 30, y a la vez estos impregnan los principios ético-morales de la sociedad plural, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, más que hablar, yo creo, de un pluralismo religioso, más que hablar de un Estado laico, yo creo que estamos hablando acá de un pluralismo religioso. Si vamos, por ejemplo, al artículo 1, el artículo 1 dice, Bolivia se funda en la pluralidad, ¿no? Yo creo que la noción de laicidad no es suficiente para dar cuenta del debate y del resultado establecido en la Constitución. En todo caso, conforme a lo establecido en el artículo 86, que explicita el fomento del Estado al respeto y convivencia mutua entre personas con diversas opciones religiosas, se podría señalar que estamos delante de un pluralismo religioso complejo en el cual el dilema moderno de separar o no la religión del Estado es prorrogado por la tensión de reconocer la pluralidad espiritual indígena, pues la narrativa religiosa se dinamiza de distintas maneras, ¿no? A partir del reconocimiento de distintas cosmovisiones y de considerar a las mismas como una fortaleza del Estado, así lo dice el artículo 98, párrafo 3 de la Constitución, y a la vez el artículo 100, párrafo 1, considera que estas espiritualidades y esta cosmovisión es parte del patrimonio cultural de pueblos indígenas. En consecuencia, una posibilidad de lectura del artículo 4 es ver a este texto constitucional como un enunciado de pluralismo religioso si lo leemos en el contexto del artículo 2 y en el contexto de los artículos destinados en sí a la educación. En particular, el artículo 86 que mencionamos, que garantiza la enseñanza de la religión y de las espiritualidades y creencias y cosmovisiones de los pueblos indígenas. Bueno, vayamos a una pequeña pausa en su programa Yuraparia. Volvemos con el análisis de algunas otras categorías que están allí presentes en el artículo 4. Pausa. Enseguida retornamos con Yuraparia. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. ¿Eres una persona que gusta de los deportes o practicas alguno? ¿Buscas un programa deportivo que rompa esquemas? Pues no busques más. Todos los sábados a mediodía llega Playtime.
Un programa diferente a través de la señal de la radio San Andrés 97.6 FM. Playtime, que comience el juego. La nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM. En breve, seguimos con Yuria Paria. Estamos de retorno en su programa Yura Paria. Estamos revisando el artículo 4 de la Constitución Política del Estado. Este artículo dice lo siguiente: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Bueno, ahora analizaremos esta categoría, libertad de religión. El artículo 4 dice, el Estado respeta y garantiza la libertad de religión. Bueno, ¿qué entendemos por libertad de religión? Inicialmente tenemos que reconocer que esta es una de las dimensiones más importantes de la libertad de religión. La libertad de religión es uno de los postulados básicos del constitucionalismo liberal, inaugurado por la Constitución norteamericana de 1787. Justamente veíamos de que una de sus primeras enmiendas estaba destinada a garantizar esta libertad religiosa. Sin embargo, el antecedente de la libertad de religión de cultos es mucho mayor, es mucho más amplia, y esto lo dijimos, ¿no? Gran parte de este proyecto de Nueva Inglaterra estaba justamente en los conflictos y problemas religiosos en los cuales estaba sumida Europa, ¿no? Cuando vamos a trabajar la historia del laicismo, por ejemplo, hay un diccionario de Miguel Carbonell, Diccionario de Derecho Constitucional, en el cual Carbonell compila una serie de artículos, y cuando habla de laicismo y de Estado laico, nos dice lo siguiente, nos dice: hasta el siglo XVIII, la mayoría de países del mundo tenían una religión oficial exclusiva y excluyente de cualquier otra expresión cultural. Sin embargo, a partir de esta misma centuria, comienza a introducirse una nueva visión democrática de la vida social que implicaba una secularización de la sociedad que se sustentaba en dos postulados fundamentales: separación de la Iglesia del Estado y la tolerancia de otros cultos religiosos, más una larga lista de temas conexos, como lo fue el matrimonio civil, el pasar la educación pública de las instituciones eclesiásticas a gubernamentales, lo mismo que las asistenciales, etc. Dentro del tránsito de aquel Estado confesional a este Estado laico, el primer paso que se tenía que dar es el permitir o el tolerar la existencia de otros cultos religiosos independientes del oficial, a lo cual se denominó libertad de cultos, siendo el antecedente más remoto de la moderna libertad religiosa. Eso nos dice Carbonell en su Diccionario de Derecho Constitucional. Sin embargo, la libertad religiosa es mucho más que la libertad de cultos. Por libertad religiosa, considero que se debe comprender el ejercicio de dos potestades. La primera potestad, la libertad de creencias o libertad de conciencia, es decir, el derecho de profesar un credo religioso o, por ejemplo, no profesar ningún credo religioso. Esta potestad es interna y se refiere al derecho individual de adoptar o no una religión o una creencia. La segunda potestad, también llamada la potestad externa o la libertad externa, consiste en la libertad de realizar los actos que la creencia imponga o abstenerse de realizarlos, ¿no? En consecuencia, tenemos la idea de una libertad de profesar un credo religioso y la idea de realizar actos que esta creencia pues nos impone. Dieter Nolle nos dice que tenemos que entender por libertad religiosa la libertad de manifestar la religión o las creencias que uno tenga mediante su culto, la celebración de los ritos y las prácticas, incluye también el mantenimiento de lugares de culto, la enseñanza religiosa y el proselitismo. Por lo expuesto, por lo que hemos dicho, se puede señalar que la libertad de religión es un derecho individual y también es un derecho de las colectividades. Es un derecho de creer y adoptar una religión o creencia y de profesarlas libremente, tanto en el ámbito público, en el ámbito comunitario, como en el ámbito privado. El numeral 3 del artículo 21 de la Constitución de 2009, la Constitución vigente, señala que las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos. Sobre este reconocimiento de derechos se prohíbe y sanciona la discriminación fundada en credo religioso, como lo establece el artículo 14, párrafo segundo, y también el artículo 104 de la Constitución Política del Estado. Tal como establece la Declaración de Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, la libertad religiosa es un derecho civil
de estar inmune de coerción tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. De manera que en materia religiosa, nos dice esta declaración del Concilio Vaticano II, en materia religiosa, ni se obliga a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros dentro de los límites debidos. En el caso boliviano, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 1662/2003-R, de 17 de noviembre de 2003, determinó que la libertad religiosa es la capacidad y facultad que tienen todas las personas a profesar una religión y a difundirla en forma individual o colectiva, así como a celebrar ceremonias, ritos y actos de acuerdo con sus propias convicciones religiosas. El Tribunal Constitucional reconoce estas dos dimensiones o potestades de la libertad religiosa, la dimensión interna como la dimensión externa que referimos anteriormente. La libertad religiosa también nos da paso al famoso derecho de objeción de conciencia, que ha impactado, por ejemplo, el servicio militar, la objeción de conciencia respecto a que hay personas que en virtud de una convicción interna de un credo religioso no están de acuerdo con servir en una institución que pues utiliza armas y que en cierto sentido tiene un objetivo, yo lo entiendo, bastante excepcional, pero que se relaciona con matar a otras personas, ¿no? También podemos encontrar la objeción de conciencia en el ejercicio de profesiones como la medicina, médicos que van a plantear objeción de conciencia frente a algunos casos como el aborto, pero también existe la objeción de conciencia en el periodismo, ¿no? Es decir, los comunicadores sociales pueden hacer uso de esta objeción de conciencia a partir de este derecho, de este principio que sería la libertad religiosa. Pero el artículo 4 no solamente nos está hablando de libertad de religión, también nos habla de la libertad de creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones. Entonces, ¿qué entendemos por esta libertad de creencias espirituales? La libertad de creencias espirituales es una de las dos potestades que supone la libertad religiosa, la potestad interna, es decir, de fuero interno de creencia espiritual, ¿no? La otra potestad, como lo habíamos visto, es la potestad externa de praxis de la religión o de la creencia espiritual. Por creencia debe entenderse lo siguiente. Este es un concepto del diccionario de Nicolás Abagnano, el diccionario de filosofía y religión. ¿Qué es creencia? Nos dice: creencia, la actitud del que reconoce por verdadera una proposición y por lo tanto la disposición a conceder validez a una noción cualquiera. La creencia no implica por sí misma la validez objetiva de la noción que acepta ni por lo demás excluye esta validez. De análoga manera, no tiene necesariamente un alcance religioso, ni es necesariamente creencia en la verdad revelada, o sea, fe, pero por otra parte no excluye esta determinación y en tal sentido se puede decir que una creencia pertenece al dominio de la fe. La creencia por sí implica solamente la disposición positiva a cualquier título dado y para todos los efectos posibles en las confrontaciones de una noción cualquiera. Por lo tanto, puede llamarse creencia las convicciones científicas y la fe religiosa, el reconocimiento de un principio evidente o de una demostración, como también la aceptación de un prejuicio o de una superstición. Pero no puede llamarse creencia a la duda que suspende el juicio respecto a la validez de una noción o a la opinión en el caso de que excluya las condiciones necesarias para un compromiso de tal naturaleza. Por lo señalado, la creencia espiritual es la actitud que reconoce por válida una noción del espíritu, entendido espíritu como aquello que da vida, que explica la vida. El espíritu solo puede comprenderse en la conciencia de un ser finito ante lo infinito, es decir, en la conciencia del hombre como un ser para la muerte, ¿no? Esto es algo que desarrolló Heidegger, pero creo que es muy importante. Es decir, una conciencia de que el hombre es un ser finito en una existencia infinita, en una existencia, podríamos decir, que lo trasciende. Y en consecuencia, esta relación finita de nuestra existencia con la idea de una especie metafísica infinita. Bueno, la libertad de creencias espirituales permite el desplazamiento del Estado laico al reconocimiento de la religiosidad indígena, que se termina por comprender en el mandato del artículo 4, ¿no? Que garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. Asimismo, ya lo señalamos, el artículo 30, numeral 2, establece como un derecho de las
de los pueblos indígenas a la creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres y a su propia cosmovisión. La narrativa de espíritu, en tanto aquello que da ánimo y vida a los seres finitos, se pluraliza en las narrativas de las cosmovisiones en concordancia con el reconocimiento de la pluralidad en la que se funda el Estado boliviano. Asimismo, se encuentra presente la fuerza de la creencia espiritual en el preámbulo de la Constitución, cuando en el preámbulo, y esto lo vimos, se hace referencia a la fortaleza de la Pachamama y a la fortaleza de Dios para refundar Bolivia. Finalmente, el artículo 4 nos habla de cosmovisiones. ¿Qué entendemos por cosmovisiones? Bueno, la noción de cosmos refiere al mundo como orden. Por ejemplo, Nicola Abagnano, justamente en ese diccionario de filosofía, nos dice: cosmovisión, la palabra es usada indistintamente en lugar de mundo y la noción relativa constituye una de las interpretaciones fundamentales de la noción de mundo. Solamente Jaspers ha establecido una distinción entre mundo y cosmos. El cosmos es la imagen del mundo que cada yo se forma. Siguiendo lo establecido por Nicolás Bagnano, las cosmovisiones serían la pluralidad de mundos, en tanto el mundo es una construcción cultural, es la pluralidad de órdenes de mundos o de imágenes de mundo, en tanto se considere que el mundo es uno solo, pero que solo es accesible a partir de las imágenes que culturalmente se realizan del mismo. Y cosmovisiones va a corresponder a la pluralidad de estos mundos, pluralidad en la que se funda Bolivia, conforme lo señala el artículo 1. Hay algo que un filósofo argentino señala, y a mí por lo menos me gusta mucho, que es Dardo Scavino. Dardo Scavino, en un libro que se llama La filosofía actual, así se llama, nos dice lo siguiente, nos dice: el mundo no es un conjunto de cosas que primero se presentan y luego son nombradas o representadas por un lenguaje. Eso que llamamos nuestro mundo es ya una interpretación cultural y por tal poética o metafórica. Y nos da un ejemplo, nos dice: como en las lenguas occidentales, los yamanás, un pueblo indígena de Tierra del Fuego, tiene un verbo para hablar de las cosas que se rompen y otro para hablar de las cosas que se pierden. Cuando un animal muere, sin embargo, ellos dicen que se rompió. Cuando una persona muere, en cambio, dicen que se perdió. Decir que los yamanás tienen dos verbos para hablar de un mismo hecho, que es la muerte, sería una ilusión etnocéntrica. Para nosotros se trata de un mismo hecho porque utilizamos un mismo verbo. Para ellos, para los yamanás, se trata de dos hechos diferentes porque las personas no se rompen para los yamanás, las personas se pierden. Podemos llegar a vislumbrar hasta qué punto el mundo de los yamanás, sus creencias, su religión, su cosmovisión, sus instituciones sociales, su visión de la naturaleza, podían ser distintas a las nuestras, nada más conociendo las diferencias en nuestros sistemas verbales. Algo muy similar nos decía Martin Heidegger, este filósofo alemán magnífico del siglo XX, nos decía que nosotros habitamos un territorio natural, lo habitamos básicamente como los animales habitan un espacio geográfico, y este lugar que habitamos es el lenguaje y es la cultura, ¿no? Vivimos inmersos bajo un lenguaje y bajo una cultura. Y así, si se reconoce una pluralidad preconstitutiva en la cual se va a sentar Bolivia, lo que dice el artículo 1, se debe reconocer la existencia de una pluralidad de mundos, lenguajes, culturas, es decir, una pluralidad de cosmovisiones. Justamente el ex canciller Fernando Guanacuni escribía en un texto lo siguiente, decía: todas las culturas tienen una forma propia de ver, sentir, percibir y proyectar el mundo, y al conjunto de estas formas se conoce como cosmovisión o visión cósmica. Afirman los sabios de nuestros pueblos ancestrales que recuperar la cosmovisión ancestral es volver a la identidad, un principio fundamental para saber nuestro origen y nuestro rol complementario en la vida. Bueno, Guanacuni acá está también refiriéndonos a la idea de religión, ¿no? No se olviden que la palabra religión viene del latín religare, que significa volver a nuestro origen, comprender nuestro rol dentro de una narrativa mayor que vendría a ser nuestra pertenencia cultural, religiosa y ancestral. Lo establecido en el artículo 4, entonces, va a resignificar toda la idea de Estado laico, ¿no? Yo creo que más allá de la libertad de religión y de creencias espirituales, la idea de que se introduzca la idea de cosmovisiones va a suponer de que estamos delante de narrativas, de deidades, de creencias, de mundos, podríamos decir, distintos. Esta idea de haber introducido a la Pachamama, por ejemplo, en el preámbulo de la Constitución, y esta idea de, podríamos decir, estar delante de
entes vivos, ¿no? Una religiosidad viva es bastante compleja. En su diccionario de antropología, Sappho dice lo siguiente, dice: el universo se caracteriza por la armonía entre las diferentes fuerzas, las cuales, aunque opuestas, son complementarias una con la otra. El desequilibrio de ellas lleva a la guerra, a los desastres naturales y a otros males. Solo cuando la armonía es restaurada se vuelve al orden divino y social. Los seres sobrenaturales no pertenecen claramente a una categoría como en la cosmovisión occidental, bueno versus malo, sino que son ambivalentes, pero siempre con la dominación de un lado. Esa vendría a ser la idea de una cosmovisión andino-amazónica que en general es animista. Sappho dice lo siguiente: practicando cultos a los diferentes espíritus de la naturaleza, cuya importancia es principal sobre las condiciones de vida, creen en la inmortalidad del alma y practican el culto a los antepasados que juegan un papel importante en la vida de los vivos. El alma de los muertos debe ser separada del círculo de los vivos para no dañarlos o para poder ayudarlos. Conciben que al morir una persona, su alma deambula por la selva durante mucho tiempo, después se va a vivir a un lugar imaginario donde dicen que se encuentra la tierra sin mal. Bueno, esta es básicamente la cosmovisión del mundo amazónico. En consecuencia, el proceso constituyente boliviano fue mucho más allá del debate moderno del Estado laico y se desplazó al reconocimiento de la religiosidad y espiritualidad indígena, la misma que resignifica la noción de Estado laico hacia un pluralismo religioso y renueva la condición de estatalidad desde un punto de vista novedoso. Finalmente, cabe anotar la importancia de las cosmovisiones, tanto en el desarrollo de las instituciones políticas de pueblos indígenas, como lo va a señalar el artículo 296, así como la idea de la cosmovisión va a estar presente en la administración de justicia, como lo va a señalar el artículo 190, parágrafo primero, ¿no? Todo eso lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos la idea de jurisdicción indígena originario campesina. Para cerrar, veamos este Estado independiente de la religión. La separación del Estado y la Iglesia es uno de los principios que afirman la respectiva independencia de cada entidad. O sea, por un lado está el Estado, por otro lado la Iglesia. El principio de separación de la Iglesia y el Estado significa que ambas sociedades son independientes en lo relativo a sus campos de acción, es decir, la Iglesia decide independientemente del Estado en lo que se refiere a los asuntos espirituales y el Estado hace lo propio respecto a los asuntos temporales. Si bien este principio es la base del Estado laico, se considera que el artículo 4 de la Constitución es mucho más complejo. ¿Por qué? Conforme al artículo 4, el Estado es independiente de la religión, la independencia no es solo de la Iglesia, sino de la religión. Esta declaración contiene en su redacción una declaración histórica de las relaciones de dependencia mutua del Estado y de la religión en la historia moderna. No se declara la independencia de la religión del Estado, que fue sostenida en respuesta a los patronazgos estatales y gubernamentales sobre la Iglesia Católica, sino la independencia del Estado de la religión. Es el Estado el que busca la identidad de su campo de acción. En tanto, el Estado, en la Constitución vigente, responde a una nueva condición de estatalidad, a una nueva forma de relacionar el complejo tejido social plural de nuestra población con la forma estatal. En este entendido, la religión no deberá tener ningún tipo de injerencia o intromisión en las decisiones políticas y de gobierno, ni en la producción legislativa, ni en la administración de justicia, ni en ninguna de las funciones o fines del Estado. De manera que el Estado no se identifica con ninguna religión y garantiza el igual valor de todas las diferencias personales que hacen de cada persona un individuo diferente a todos los demás y de cada individuo una persona igual a todas las otras. Sin embargo, por la manera en la que se encuentra redactado el artículo 4 y en consonancia con el artículo 86, el Estado fomenta el respeto y convivencia mutua entre personas con diversas opciones religiosas. Es decir, el Estado pluraliza su relación con las distintas religiones y creencias espirituales y en realidad rechaza la subordinación del Estado a una religión. Lo que busca es básicamente un molde cooperativo de posibilidades de vínculos y comunicaciones entre ambas esferas, entre el campo de las religiones y el campo del Estado. El Estado dinamiza su relación no solo con las religiones occidentales, sino ante todo busca valorizar las creencias religiosas y espirituales de las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Si ustedes leen el artículo 100, las cosmovisiones son patrimonio del pueblo boliviano y forman parte de la expresión e identidad del Estado. Sin embargo, esto no significa que el Estado se subordina a alguna religión o creencia espiritual, sino que dinamiza, pluraliza su relación con las mismas. Yo creo que es en este entendido que se debe comprender también el preámbulo de la Constitución, en el que se señala la fortaleza de la Pachamama
y la gratitud que tenemos hacia Dios para refundar el Estado boliviano. La Bolivia refundada, la Bolivia que se funda en la pluralidad, busca a la vez construir un Estado con un relacionamiento distinto con la religión. No es propiamente un Estado laico, no es tampoco un Estado confesional, sería, siguiendo desde mi punto de vista la voluntad del constituyente, un Estado con pluralismo religioso, en el que el diálogo intercultural busca replantear cuestiones fundamentales de espiritualidad propia de los seres humanos y sus culturas. Bueno, si revisamos los archivos, actas y resoluciones del constituyente, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. El texto que ha sido ajustado en el Congreso en octubre de 2008 es el texto vigente, que dice: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones, punto, el Estado es independiente de la religión. En cambio, el texto de la Asamblea Constituyente, el proyecto de texto constitucional que se aprueba en grande en detalle en revisión en diciembre de 2007 en la ciudad de Oruro, dice lo siguiente: artículo 4, el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones, el Estado es independiente de la religión. Yo sé que a primera vista son idénticos, sin embargo lo que varía es la puntuación. Hay una puntuación distinta, si ustedes ven, entre el texto constitucional que sale de la Asamblea Constituyente de Oruro y el texto constitucional vigente. Cuando vamos a Chuquisaca, es decir, al texto constitucional aprobado en grande en Chuquisaca en noviembre de 2007, la redacción es distinta, pero es muy parecida. Dice: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones y la independencia del Estado con la religión. O sea, lo coloca en una sola oración, no la divide, no divide con un punto, el Estado es independiente de la religión, sino lo coloca con una conjunción y la independencia del Estado con la religión. Si nos vamos a los informes, esto es muy interesante, los informes de mayoría de la Comisión número 1 dice lo siguiente, dice: Bolivia es un Estado laico, que respeta y garantiza el pluralismo religioso, la libertad de culto y el ejercicio de las prácticas espirituales sustentadas en la diversidad de cosmovisiones. Si vamos al informe de primera mayoría, dice: Bolivia asume para su ejercicio las lenguas, formas de gobierno, territorialidades, espiritualidades, religiosidades, formas económicas y judiciales de las naciones que lo componen. Se apropia también de los modelos heredados del proceso republicano y democrático como formas de convivencia entre hermanos y hermanas en un solo territorio para la construcción de una sociedad de iguales. Se constituye como Estado laico en absoluto respeto a la pluralidad religiosa y espiritualidad de las naciones que lo componen. Si vamos al informe de segunda minoría, allí se nos dice que el Estado reconoce y garantiza la libertad religiosa y la libertad de culto. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado. El Estado respeta la enseñanza religiosa conforme a esas creencias ancestrales o de otra naturaleza. O sea, vamos a ver de que la libertad de religión, la libertad de culto y en cierto sentido la presencia del Estado laico han estado presentes en todo el procedimiento, en todo el proceso constituyente boliviano. Yo varias veces les decía de que para analizar el proceso constituyente es necesario ver la propuesta de las organizaciones del Pacto de Unidad, porque fue una propuesta gravitante y muy importante al momento de redactar el texto constitucional. Bueno, esta propuesta, la propuesta de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas y de colonizadores hacia la Asamblea Constituyente, la propuesta del Pacto de Unidad, en su artículo 8 de su propuesta dice: el Estado boliviano es laico, reconoce la libertad de culto y el ejercicio de las prácticas espirituales de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, siempre que no violen los derechos fundamentales. Esta era la redacción que propuso el Pacto de Unidad. Bueno, este artículo muy bonito, el artículo 4, pues justamente es un artículo que nos da para hablar de muchas cosas y sobre todo de una dimensión que me parece fantástica y muy importante, que es la dimensión de las cosmovisiones. Sin las cosmovisiones no tenemos valores, creencias, principios, procedimientos propios de pueblos indígenas. Es decir, si reconocemos que un pueblo indígena es también cultura, cosmovisión, formas de comprender lo bueno, lo malo, nuestro ser en el mundo, pues obviamente la resolución de conflictos tendrá otra lógica, tendrá otro matiz, podríamos decir, distinto al occidental. Y es por ello que, desde mi punto de vista, uno de los criterios más importantes de pluralismo jurídico en Bolivia es el reconocimiento de un pluralismo cultural y de un pluralismo religioso que, si bien no está enunciado expresamente en el artículo 1 de la Constitución, sí lo podemos derivar en este estudio que podemos realizar del proceso constituyente. Bueno,
Muchísimas gracias por su atención. Esto es Yuraparia. Hoy hemos revisado el artículo 4 de la Constitución Política del Estado. Siguiente programa, vamos a hablar de libros. Ya hemos estado revisando 4 artículos de la Constitución, pues bueno, en el siguiente programa vamos a hablar acerca de algunos libros que nos permiten justamente distintas lecturas. Estos capítulos de libros creo que han sido muy bien recibidos por nuestra audiencia. En consecuencia, vamos a tener un capítulo dedicado a hablar de libros. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo programa de Yuraparia.